Dice que nosotros en nuestra etapa de estudio nos confronta a diferentes tipos de textos y por lo tanto constantemente apreciamos, consciente o inconscientemente, gran variedad de contextos e intertextos que los podemos encontrar en estos tipos de textos. En las diferentes áreas manejamos todo tipo de textos, en las áreas de estudio, ¿no? Quizás en estudios superiores vamos a seguir manejando textos de todo tipo, científicos, textos académicos, entre otros, otra variedad de textos. Dentro de estos textos podemos encontrar contextos e intertextos, pero de manera consciente o inconscientemente, ¿no? De estos últimos, que son contextos e intertextos, solo nos percatamos cuando tenemos un bagaje considerable de información. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro vocabulario es amplio, nuestra cultura general es amplia, ¿no? Cuando tenemos estas dos cosas, que son vocabulario amplio, cultura general amplia, recién podemos nosotros ver los contextos y los intertextos en las informaciones, en la información que nosotros percibimos a diario. En este tema profundizaremos nuestros conocimientos al respecto del texto, ¿no? El texto, ¿qué es? ¿Y cuáles son sus características? La palabra texto proviene del latín textus, que puede traducirse como tejido, es decir, como un tejido entrelaza hilos para formar una tela. Un texto entrelaza palabras para formar un discurso. Sabemos eso, ¿no ve? Un texto está formado por palabras, oraciones, párrafos. A eso se refiere esta analogía. Un texto está conformado por palabras estructuradas en forma de enunciados, oraciones. Esto significa que vamos ordenando las palabras de forma coherente y en función a un propósito comunicativo particular. No olvidemos que los textos pueden ser orales o escritos, pudiéndose plasmar en prosa o en verso. Estos textos, como dice acá, se puede plasmar o escribir en forma de prosa o en verso. Lo que conocemos como cuentos, novelas, los diferentes tipos de textos científicos, académicos, están escritos en prosa. Y los que son en verso ya son los poéticos, las canciones, también algunas otras formas de expresión. Y en el caso de los textos dramáticos están escritos en diálogos, ¿ya? Pero normalmente se lo considera que está escrito en prosa. Como producto de una actividad social, el texto posee una dimensión comunicativa. ¿Por qué una dimensión comunicativa? Porque nosotros nos comunicamos, como seres humanos, nos comunicamos con un lenguaje. En ese lenguaje nosotros utilizamos signos y utilizamos de manera escrita o de manera verbal para comunicarnos. En la medida en que se enmarca a una situación e intención concreta, adquiere una dimensión pragmática. Y no menos importante es en su dimensión estructural, que supone sujeción a normas gramaticales. También tenemos en nosotros, nos comunicamos a través de estos textos con alguna intención concreta, ¿no es cierto? Si nosotros cantamos o queremos cantar alguna canción así, quizás a nuestra cortejo, nosotros tenemos una intención, ¿no? Para poder agradarle a la otra persona. Utilizamos las canciones, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en una exposición, no va a ser la misma intención que yo tengo hacia mi corteja o cortejo. Tengo otra intención de comunicar, de exponer alguna información, ¿no es cierto? Entonces, estos textos tienen diferentes intenciones. Y por supuesto, cada uno de ellos estamos regidos por normas gramaticales, ¿ya? Para que se pueda descubrir, para que se pueda entender estos textos de una manera coherente y cohesiva.
Ahora, ¿cuál es la tipología textual? Es decir, ¿qué tipos de textos conocemos? Según la intención comunicativa, como les iba diciendo, cada texto tiene una intención al comunicar. Los textos pueden clasificarse en textos descriptivos, texto narrativo, texto expositivo, texto argumentativo, texto instructivo. Ahora, cada uno de ellos tiene sus propias características. Plantea, el texto descriptivo lo conocemos. En este texto podemos describir, podemos dibujar en la mente de otro, lo que nosotros estamos hablando con palabras. Plantea, dice, una percepción dada a través de los sentidos, de uno o de todos, a través de nuestros sentidos, ¿no? Que puede ser objetiva, apegada a la realidad, o subjetiva, utilizando la imaginación. ¿Qué quiere decir plantear una percepción dada a través de los sentidos? Utilizando que nuestro sentido percibimos. Por ejemplo, si una persona me está describiendo lo que le sucedió en un determinado momento, me va a describir el lugar, me va a describir la persona que estaba inmersa en esa situación, me va a describir los colores, muchas cosas que me puede describir y yo lo voy percibiendo a través de mis sentidos. El sentido del oído, quizás el sentido del tacto podría ser. Entonces, mis sentidos están siendo utilizados para la percepción de lo que la otra persona me está diciendo, ¿ya? Ese es el texto descriptivo. También tenemos el texto narrativo. Se refiere al relato de sucesos en relación al tiempo y al espacio, a los personajes y sus acciones. Este texto narrativo lo conocemos como cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, todo lo que se refiere a relatos de sucesos, ¿ya? En un tiempo y en un espacio, donde hay personajes y acciones. Son los textos narrativos. Y un texto expositivo, ¿qué será? Hace referencia al significado de conceptos. Esto mayormente lo utilizamos para que nosotros podamos informar sobre nuevos conocimientos, quizás sobre conocimientos que nosotros dominamos, lo informamos hacia otras personas. Hacemos referencia al significado de los conceptos, definiciones que hemos aprendido y la relación que se configura entre ellos de forma ordenada y respecto a un tema, para dar a conocer una serie de datos informativos. Esto lo utilizamos, estos tipos de textos expositivos lo utilizamos en la vida académica, en la vida escolar. Textos argumentativos. En este texto se plantea una posición o juicio de valor mediante una tesis, que se trata de probar a través de argumentos, ejemplos, estadísticas, citas textuales, paráfrasis. Aquí nos dice claramente el que está argumentando, la persona que está argumentando, plantea una posición o juicio de valor mediante una tesis. Es decir, que trata de convencer, trata de hacer entender a otra persona su propio juicio de valor, ¿no? Sobre el conocimiento de algo, que se trata de probar a través de argumentos. Entonces, la persona que está argumentando va construyendo frases, argumentos en los cuales su propósito es convencer a la otra persona. Y el texto instructivo indica acciones que sirven de guía, pasos u órdenes que buscan incidir en el comportamiento del receptor o receptora en relación a un objetivo. Los textos instructivos pueden ser claramente como ejemplo las recetas de cocina, donde hay indicaciones, las recetas médicas también, las recetas médicas, algunas instrucciones para armar un equipo tecnológico quizás,
algunas instrucciones para juegos. Entonces, en estos textos instructivos nos dan pasos u órdenes, ¿ya? Y buscan incidir en el comportamiento del receptor. Esta es la tipología de textos según la intención comunicativa. Cada uno de ellos tiene una intención de comunicar algo característico de este texto, ¿no? No voy a meter un texto descriptivo, por ejemplo, en lo que se llama el argumentativo. En el argumentativo se trata de que yo tengo que convencer a la otra persona para que puedan seguir mi idea, ¿no? Mi juicio de valor que yo tengo. Puede haber que en algunos textos completos o algunos trabajos, como por decir los ensayos, las monografías, proyectos, pueda haber una variedad de estos textos. Se pueda elegir en algún determinado momento, puede elegir descriptivo, narrativo, puede elegir texto argumentativo, también descriptivo. Puede haber esa variedad, ¿no? Esa mezcla en trabajos más elaborados. ¿Hasta aquí se pudo entender, jóvenes? Sí, Sí, profe. sí, profe. ¿Ya? Sí, profesora. Bien, vamos a entrar a lo que es el intertexto y contexto. El contexto. En nuestro camino hacia la comprensión lectora, el primer paso que realizamos frente a un texto es la contextualización. Revisemos la siguiente afirmación, dice. ¿Alguien me puede leer? Durán, ¿me puede leer este cuadrito celeste? ¿Solo ese cuadrito, profe? Sí, solo el cuadrito. Dice, utilizamos la idea de contexto siempre y cuando queremos indicar que un fenómeno, evento, acción o discurso tiene que verse o estudiarse en relación con su escenario, es decir, con las condiciones y consecuencias circundantes. Ya. Entonces dice acá, el contexto, la idea de contexto. Dice que un fenómeno puede ser un evento, una acción o un discurso. Tiene que verse o estudiarse en relación con su escenario. ¿A qué se refiere el escenario? Es decir, lo que le rodea, el entorno que está entre este fenómeno, evento, acción o discurso. Hay un entorno, a eso se lo denomina contexto, ¿ya? Dice que el contexto hace referencia a las circunstancias que están alrededor de un acontecimiento o fenómeno, el entorno físico o simbólico, también el tiempo. Analógicamente, hablando de algún ejemplo, nosotros cuando estamos en la unidad educativa, estamos en el aula, el contexto que nos rodea, el contexto que está cerca de nosotros en el aula, serían nuestros compañeros que están ahí presentes, serían el contexto, parte del contexto serían los pupitres, las mesas, las sillas, la pizarra, la tiza, el volador, mochilas, todo eso es lo que vemos a nuestro alrededor en el aula, sería nuestro contexto, ¿ya? Es como se le dice, el escenario que nosotros tenemos a nuestro alrededor. En este sentido, contextualizar es situar espacial y temporalmente un hecho, entendiendo hecho como un acontecimiento, objeto, proceso comunicativo, documento u otro. ¿Ya? Ahora, en el ejemplo de aquí del texto, este cuadrito celeste tiene su propio contexto. De este cuadrito celeste, su contexto, lo que le rodea, su escenario, es el mismo tema, que sería el texto y el intertexto, porque estamos hablando sobre esas palabras, ¿no es cierto? Y estamos conceptualizando, definiendo. Entonces, todo tiene un contexto.
Y los textos obviamente van a tener su contexto. Parece un trabalenguas, pero hay que saber entender cada palabrita, ¿ya? El intertexto, ¿qué será? Todo texto siempre está en relación con otros, gracias al mecanismo llamado intertexto o intertextualidad. Es decir, para construir un texto, el autor ha establecido una conexión con otros contenidos, ya sea explícita o implícitamente. Un punto que debemos enfatizar es que la persona que lee, escucha u observa tiene la facultad de descubrir o no esas conexiones, convirtiéndose en generadora de significación, por lo que ya no se puede considerar como un sujeto pasivo. Hace rato hablábamos de que el contexto y el intertexto se podrá percibir inconscientemente cuando la persona tenga un vocabulario amplio, tenga una cultura general amplia. A eso se refiere. Porque dice que el texto siempre está en relación con otros. Es decir, si yo encuentro una palabra que no conozco, entonces quiere decir que voy a observar el contexto que le rodea esa palabra, y si no trato, y si no entiendo, aún viendo el contexto, entonces quiere decir que yo no voy a poder entender toda la frase o todo el párrafo. Entonces es importante conocer lo que dice en el contexto del texto o de esa palabrita que yo no entiendo. Ahora, el intertexto me puede ayudar a que yo pueda entender todo el párrafo o incluso todo el texto. ¿Por qué? Porque yo tengo ya otros conocimientos previos acerca del tema que se está hablando. Entonces me va a ser más fácil entender el tema si yo tengo conocimientos previos sobre este tema. A eso se refiere el intertexto. Un punto que debemos enfatizar, dice, es que la persona que lee, escucha o observa tiene la facultad de descubrir o no esas condiciones, convirtiéndose en generadora de significación, por lo que ya no se puede considerar como un sujeto pasivo. Aquí dice, dado en relación entre el texto analizado, otros textos leídos o escuchados que se evocan conscientemente o inconscientemente que se citan, ya sea parcial o totalmente, ya sea literalmente, un texto puede llegar a ser una especie de collage de otros textos, algo como una caja de resonancia de muchos ecos culturales, y puede hacernos rememorar no solo temas o expresiones, sino rasgos estructurales característicos de lenguas, de géneros, de épocas, ya sea como recursos, ya sea entre comillas o como plagio. Entonces, lo que les iba explicando, si nosotros tenemos un conocimiento previo sobre un tema que ya estamos leyendo o estamos estudiando, tengo un conocimiento previo, entonces ya puedo entender, ya estoy utilizando la intertextualidad. ¿Ya? Pero si no tengo conocimientos previos, me falta vocabulario, ampliar mi vocabulario, mi cultura general, entonces voy a tardar en comprender lo que está hablando en ese párrafo o en esa información. A eso se refiere el intertexto. Bien, hasta aquí quedaremos. Los ejemplos ya vamos a ir viendo la próxima clase. Ya se nos está acabando el tiempo. Voy a tratar de grabar esta clase, terminar esta clase grabada para enviárselos. ¿Ya?